Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Actualización de la permisología en Dimas. Web Aruba con información sobre esta temporada. Ling & Sons presenta su campaña Holiday Spin. Explosión de camión en Tunja, en Colombia. Exige la liberación de un joven chileno en los Estados Unidos. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que se encuentran en sintonía, esperando que hayan tenido un excelente fin de semana y que se alisten para tener la mejor semana de todas. Comenzamos con noticias locales y en esta oportunidad con una información y actualización por parte de la directora del departamento de Dimas, la señora Katy Pasquel, sobre lo que trata la permisología en el departamento de Dimas. No solamente la cantidad de peticiones que se llevan a cabo hasta este momento, pero también las peticiones que han entrado bajo el proyecto Junto para Progreso. Recientemente, la directora del departamento de Dimas, la señora Katy Pasquel, dio una actualización de la situación que hasta este momento se ha llevado a cabo en cuanto a la petición de permisos de ciudadanos que tienen la intención de regularizarse, pero también aquellos que han aplicado al proyecto de Junto para Progreso. Explicó que hasta el final del mes pasado había un total de 20.979 peticiones y aún hacen falta 2 meses para cerrar el año. De estas peticiones mencionadas, 8.863 son peticiones para primer permiso, 7.772 son de prolongación, 2.884 son para permiso con cambio, pues si se compara con un año regular de Dimas, ellos atienden más o menos 15.000 peticiones por año y ahora podemos ver que faltando 2 meses aún, ya la cifra ha sobrepasado por mucho. Pues esto demuestra que este no fue un año normal. La directora indicó que esto tiene que ver lógicamente con el proyecto que fue anunciado, que tiene 4 diferentes fases y que periódicamente se está evaluando también por el ministro Arthur Dowers y con gremios comerciales. Ahora, el enfoque es para aquellas personas que aplicaron para la fase 4, que son personas que están en Aruba y que también entraron antes del 1 de julio y que no han conseguido quien les firme o un empleo, pues podrán conectarlos con distintas compañías que tienen vacantes abiertas. Si son personas capacitadas para hacer estos trabajos, la directora indicó que según las cifras que ellos han recibido, los 4 trabajos que más se requiere personal son personal doméstico, sea para cuidar personas adultas o niños, o limpieza de hogares, pero también limpieza de hoteles o Airbnb, peticiones para lo que trata el área de construcción y asistente de cocina, pues cuando ya finalice el trayecto, muy seguramente tendrán una mejor vista para así poder conectar a las compañías que quienes han solicitado en esta fase. Cambiando de tema, como sabemos, Web Aruba, como siempre, está pendiente de la información que le quiere dar a la comunidad. Esta mañana estuvieron acá junto con nuestros colegas de Nosmaintam y estuvieron hablando de temas importantes, entre ellos, por ejemplo, que ahora las personas van a poder pagar sus bills a través de la aplicación Pay.aw. Pero asimismo, el relanzamiento de Gotito, hablaron sobre la Expo de Atiam y lo que viene para este viernes en el tremendo Fantasía di Pasco. Dus etay back. Te quero tomar vakantie, se me toa su portret na cola post op social media, ela bisa na o etay back, é hobby agora aqui. Dus está claro conscientizar as comunidades viajar mais riba experimento de água e trazer informação riba no serviço na cliente, dus informação assim da conexão como para aplicar para meter de água, tudo recém. Dus etay back, nós temos que dizer já, e não pode bem água, passou gotito bisa nós também que ora bem back, é bem back de grande. Dus muito pronto nas comunidades lo aqui de persona. Pero dus queda pendiente para esse. Dus está preparando agora aqui full swing para assim etay back. Recentemente, Web introduziu vários serviços novos para os clientes, né, para a vida do cliente um pouco mais fácil. Hoje em dia, não tem tempo, não tem temporada, não tem tempo para visitar na Web. Então, recentemente, nós automatizamos nosso Web Aruba Chat, que o número cambia para vir a 280-4600. Esse está full automatizado, então que men 24/7 por recibo
vou provar quanto botin ko paga, se botin pergunta, ou quando sa compra pedir por meter de aula, bota clique no menu, bota quis bo linguagem, bota quis que serviço pequeno, então na explicação, dus vou fazer 24/7. Vou fazer de para o chat, nós tem Pay Data Way. Dus eu vou pagar com Pay Data Way. Vou por either scan o QR code, bota haye direct, bota haye bo suma ko botin ko paga, ou bota abrir o Pay Data Way app, bota escrever o account number de 10 cifra e bota haye bo address escrever e suma ko botin ko paga. That's it. Dus não me se llama mais, guarda, ou bem na web, pero é fácil, o tempo telefone, Pay Data Way. Nós também está presente na Atia Expo, que está no lugar dia 4 e dia 5 de novembro. Nos web também tem seu booth para explicar mais de Pay Data Way, de web para chat. E também nós também tem duas apresentações, dia 4 e dia 5, como para calcular o consumo de água. Isso aí tá great. Sim, então nós estamos para explicar mas de quanto viaja para dia para banha, quanto viaja para lavar banha, que tipo de wash machine botin. Então assim nós estamos calcular na final, então nabo quanto vai usar e tips como para spar inano. Dia 4 de novembro, dus dia viernes agora, nós temos a abertura oficial de decoração de luz. Dus correcto. Né, dus mas nós dizemos aqui para nós assim, é final touches na. Não passa bata que dia é que tá sendo. Dus dia viernes agora, dia 4 de novembro, dus save the date, marca o calendar, dia 4 também tá. Prome nós também sendo luz na rotonda de Kibaima. Depois, é hora, a site nesta cana, é hora, nós sendo a decoração de luz de lá de web. Tá também, pueblo, comunidade, para vir a abertura, também tá leuk, também tem diferentes stands, com instância social, onde por aportar também para por recaudar fundo, dus nós também vende bonita obra de Páscoa, também de comida e coi bebê de Páscoa, música também tem encargo de grupo de Betico e las Únicas. Wow, dus, sim, dus com família, com amistade, me desfrutar, enjoy música de Páscoa e saca portretos, enjoy. E bus também com nós põe banda de rotonda, com também por dentro de gente saca portretos. Dus nossa fulling e preparação enang e também tá great. En otra información, Lind & Sons recientemente anunció que ellos se unen a la gran campaña de fin de año de Fun Miles, conocida como Holiday Spin. La intención es que las personas, entre más compras realicen en Lind & Sons, más posibilidades tendrán de ganar premios espectaculares, entre ellos un año de compras gratis en Lind & Sons. Otro año, como decimos, que tenemos otra sorpresa grande, otra campaña y muchas novedades. Este es nuestro segundo año haciendo esta campaña magistral con Fun Miles y este año la campaña se llama el Holiday Spin. Y es un juego digital en el app de Fun Miles, así que lo primero que tienen que hacer es descargar el app de Fun Miles y así pueden participar. Hagan sus compras en Lind & Sons, con cada 50 florines tienen una participación en el app donde pueden ganarse vouchers instantáneos. Lo que se pueden ganar, hay muchos premios, pero entre otros menciono los premios de Lind & Sons, que son los doble miles que se pueden ganar, pero también hay descuentos y premios de las marcas participantes. Marcas participantes de Lind & Sons, tenemos un grupo muy grande de marcas este año. Comienzo con la cerveza Presidente, con Presidente también, cerveza Presidente. Este año no es solamente el premio en la campaña de Fun Miles, pero ellos también están regalando un carro este año con el campaña de Presidente, que pueden buscar toda la información aquí en Lind & Sons. Además de eso tenemos el Tropical Rum, tenemos la marca Absolut Vodka, los quesos de Henry Wellick, Old Amsterdam, Iberia, que es una marca nueva en Lind & Sons, Milano, Prego, así que tenemos una multitud de marcas que te dan premios en el Spin and Win campaña. Y además de esto también tenemos los premios grandes, como dije, el carro de Toyota, que es un Toyota Race de Lind & Sons, es el un año de compras gratis que te puedes ganar y hay muchos premios más.
A campanha começa já luna dia 13 de novembro, então está cá até dia 5 de janeiro. Para participar, é para o mês step, você é membro de Funmouse. Se você não é membro de Funmouse ainda, você pode download a app e hoje em dia você pode virar membro sem comprar card. Ora, você tem a app e vai shop na partners participante, você vai receber play. Esse aí, o play, você ter para jogar em wega que chama holiday spin, que é win. Ora, você tem play, é abre, é bem fashionista, abre, então você começa a spin. Ora, você tem icon de regalo, esse aí inserir prêmio instantâneo. E portar double miles, e portar bonus miles, mas também golden tickets, maneira vouchers de botica de serviço, El Martin voucher de 500 florin, gas vouchers, Colombia Emeralds de joias e muito mais. Isso aí é instantâneo. Você não me se guarda 2 lunas para essa se bagana algo. É prêmio grande. Ora é Wilbing, que onde é bala de nos main partners, isso aí que mesmo você começa a coletar, mas você digital raffle ticket. Ora você tem tour 4, e basera e ora mo promet ticket e também automaticamente tem digital ballot box. Mas claro, mais carte você mais chance por tem pagar e prêmio grande não, como maneira Marlena mencionada. E Toyota Race e fora de 1 year free groceries na linha Sounds também. Nós vamos ser 2 pessoas felizes com área de crédito de eletricidade de El Mar. Sim. E também tu tem voucher de 2.000 florin. Poi manti un voucher di 800 florin e amante di KFC também está feliz, mas o Nanta vai regalar 2 pessoas área de bucket combo. Tem landing page para Holiday Spin e não botar aí a lista de partes participantes, também quanto você gasta para o play, fora de essa toda lista de prêmio instantâneo e grande prêmio, mas também a regra e condição de nossa campanha. Siguro viaja mais seguimos de 4 anos junto com a sua campanha de fim de ano e aqui nós temos a Toyota Race como é grande prêmio e também junto com ano de seguro de Enya e também 500 florin na gasolina que por aí na Paradeira, Curacabay e também Palm Beach. E nós é prazer sempre estar parte da campanha grande aqui de fim de ano, aí que está Holiday Spin. Se nós na Toyota também vou por aí spin, se você gasta 25 florin of mais, se é na service of na parts. Nós está com Toyota Race que é um auto sumamente bonita, é um SUV compact. Esta de gasolina e também está automatic. E tem tour e costa que Toyota está conhecido com seu safety sense e garantia que botin com Toyota. Pen, collectible ornaments, para sinabota ding raffle pagana e Toyota Race. Empezamos nuestra ronda internacional en Tunja, en Colombia, en donde la explosión de un camión alertó a la comunidad. Por lo menos 3 personas resultaron heridas y cámaras de seguridad se dieron cuenta cómo fue el modus operandi de las personas que dejaron tirado este camión con los explosivos. La mañana de ese sábado la tranquilidad en Tunja se vio alterada. Estos fueron los momentos luego que una volqueta explotó cerca de las instalaciones del batallón Simón Bolívar en la capital boyacense. En cámaras de seguridad quedó registrado el momento en el que el vehículo de color verde fue abandonado a las 5 y 6 de la mañana por un desconocido en el barrio Prados de Alcalá. En el video se ve cómo la volqueta llega al lugar, es atravesada sobre la vía y luego el conductor, al parecer un hombre, se baja del vehículo de carga, lo revisa durante algunos segundos y luego escapa con otro hombre que lo esperaba en una motocicleta. Las primeras versiones indican que la volqueta estaba cargada con 24 artefactos explosivos. Tras alertas de la comunidad, autoridades llegaron al punto y lograron descubrir el plan criminal. Alcanzaron a evacuar la zona. Sin embargo, al intentar detonar los artefactos de forma controlada, algunos alcanzaron a activarse, ocasionando daños al batallón. 3 personas resultaron afectadas. La reacción de la comunidad fue de conmoción. Residentes de barrios aledaños al batallón manifestaron haber sentido el estruendo y observar la rápida movilización de los uniformados. Nosotros nos informaron como a las 7 de la mañana que teníamos que salir, que había una bomba, pero no nos dijeron nada más.
por allá a las 7:40, que ya estábamos en la esquina, ya hubo la explosión. Y ya pues todo el mundo corrió para este lado, obviamente pues asustado con lo que pasó. Acaba de explotar los artefactos explosivos que estaban en Tunja. Y se me da por ponerme a grabar y preciso en ese momento se hace pues la detonación de los explosivos que estaban ahí y se mira la afectación de toda la situación. Mientras esto sucedía en el barrio, dentro del cantón, un vehículo de color blanco resultó incinerado y del que no se conoce si contaba con algún tipo de artefacto explosivo, hecho que está siendo investigado. En otra información, este sábado se cumplieron exactamente 7 meses de la tragedia que ocurrió en Santo Domingo, en la República Dominicana, con la discoteca Jet Set. Ante esto, los jueces ya dieron también no solamente el dictamen en contra de los hermanos dueños de este establecimiento. A continuación, la información. En la instancia depositada ante la Oficina Coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, el órgano acusador establece que los hermanos Espaillat incurrieron en homicidio involuntario y de las heridas a los sobrevivientes que castigan los artículos 319 y 320 del Código Penal. El Ministerio Público afirmó que los imputados agravaron su responsabilidad al sobrecargar la estructura del techo del local con equipos de climatización de gran volumen y tinacos de agua sin realizar estudios técnicos que garantizaran la resistencia de la estructura. Además, ignoraron advertencias internas sobre el deterioro del techo, priorizando el ahorro de recursos, a pesar de los riesgos evidentes. Esta mañana, el tercer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional aplazó la audiencia ante la falta de citación de uno de los querellantes en el caso Jet Set. Le están dando larga, es decir, están dando larga, ya un proceso que ya lleva, esa audiencia lleva más de un mes, casi mente. Pero nada, todo el mundo sabe al final qué va a suceder, es decir, los jueces le van a dar el visto bueno para que ellos hagan su peritaje. En esta audiencia, los hermanos Antonio y Maribel Espaillat procuraban que el tribunal acogiera un nuevo peritaje, tras poner en dudas los resultados de los estudios que realizaron los técnicos de Onesbie. Profesores en los Estados Unidos y familiares de un joven chileno que reside en ese país exigen la liberación de este joven de 18 años que fue interceptado por las autoridades migratorias, al parecer porque se pasó más del tiempo que le habían dado en su visa. Sin embargo, han indicado que el trato en contra del joven ha sido inhumano. Recién había cumplido 18 años, estaba a punto de comenzar su último año escolar en Los Ángeles, California. El chileno Benjamín Guerrero Cruz había salido a pasear a su perro como todas las tardes, cuando fue interceptado por 15 agentes de la policía migratoria que lo llevaron detenido. Eso hace ya 3 meses. We're here because he's still there. He's treated like a prisoner. He can't go anywhere, he can't do anything. It's not great for him to be there. He wants to be out. He wasn't allowed to shower or change his clothes for an entire week. He couldn't brush his teeth for an entire week. The place was overcrowded, unsanitary. He had little access to food or water. La comunidad de su escuela Reseda Charter y su barrio en el Valle de San Fernando se han unido para protestar contra la detención de Benjamín, quien, según el Departamento de Seguridad Nacional, abusó de la visa waiver que le expiró en marzo de 2023. ¿Qué queremos? ¿Cuándo lo queremos? He should be in school. He should be with his family. He should be with his parents. He should not be detained. Y es que la detención del 8 de agosto se ha tornado en un arresto de 3 meses, durante los cuales el ICE o Servicio de Inmigración ha transferido al chileno a al menos 2 prisiones distintas sin comunicárselo a su familia, la que se ha mantenido en silencio por miedo. El caso escaló incluso al Congreso estadounidense. ICE is out of control. Everyone needs to know the nightmare that is unfolding for my constituent and his family. He is a kid who wants to serve our community. I will keep fighting and seeking justice for Benjamin. Y no solo en el gobierno. El caso de Benjamín ha tenido una amplia exposición mediática en Los Ángeles. He's in a cell, presumably awaiting deportation.
La familia de Benjamín inició una campaña para recaudar fondos donde dan detalles del momento del arresto. Lo trataron como un criminal. Bromeando mientras lo arrestaba, le dijeron que gracias a él podían beber este fin de semana, riéndose de los $2.500 que acababan de conseguir. Se siguen conociendo detalles de lo que ocurrió la lamentable noche de Halloween en Bogotá, en donde un joven perdió la vida a manos de sujetos que lo golpearon tanto que le quitaron su vida. Más videos han sido publicados y Noticias Caracol los ha conseguido. Esta fue la súplica que hicieron Jaime Esteban Moreno y su acompañante a Juan Carlos Suárez, justo en el momento en el que era atacado brutalmente. Este video, grabado por uno de los testigos entrevistados por el CTI de la Fiscalía, corresponde a los primeros segundos cuando Jaime Esteban, aún con vida, trataba sin éxito de librarse de la agresión. La grabación comienza mostrando detalles que las cámaras de seguridad no captaron en video. Aquí se ve una calle vacía. Sin embargo, en esta imagen en realidad denota varias personas presentes, entre ellas un reciclador que pasa con su carreta, un vigilante que observa desde la distancia, un hombre y una mujer que caminan junto a la acera y de fondo algunas risas. Sin embargo, nadie interviene. Jaime Esteban y su amigo alzan las manos, un gesto claro de rendición, dejando ver que no tenían intenciones de pelear. Pese a esta señal, no logró detener lo que venía después. El hoy capturado se abalanza sobre la víctima mientras una voz en el fondo los incita. Quien graba hace sonar la cámara y en ese breve instante se alcanza a ver al hombre vestido de negro con orejas de conejo y a una mujer disfrazada con prendas azules. Su amigo, como puede, intenta apartar a Juan Carlos Suárez y cuando por fin lo consigue, sin darse cuenta y aprovechando que estaba de espaldas a su amigo caído, el hombre de negro ataca a Jaime Esteban por detrás, rápido, a traición, sin darle tiempo de reaccionar. Otro video revelado en las últimas horas deja ver a Ricardo González, el hombre con orejas de conejo que ataca a Jaime Esteban horas después en el sector de San Victorino, a las 9:38 de la mañana del 1 de noviembre, es decir, 30 horas después del ataque a Jaime Esteban Moreno y 14 después de que fue declarado muerto por los médicos. El hoy prófugo era conocido en el sector y llegó al puesto de venta de perros en el que trabajaba. Él llegó como a las 9:30 de la mañana, pues él me comentó pues que ya tenía por ahí un problema, pues él tuvo unas reacciones que se agarró a pelear, él vino raspado el codo, él se le raspado en el codo y tenía raspado los dedos también. González es oriundo de Cartagena y tiene 23 años. Según esta hoja de vida y de acuerdo con sus conocidos, vivía en un barrio muy cerca a San Victorino, en el centro de la ciudad. Todos estos videos y testimonios y documentos están siendo analizados por la Fiscalía. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Pay.away. Pay.away. More than just payments. Pay.away. Recharge your phone. Pay.away. Hey, hey, shop online anytime you want. Easy. Fuel your car anytime you want. Pay.away. Pay your bills with Pay.away. Skip lines at the hottest events. Yeah. Buy your tickets online with Pay.away. Pay.away. Say Pay.away. Download Pay.away to experience it for yourself. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Esta piedra bonita. Bom dia, mãe. Como vai? Bom dia, meu. Como vai? Bom dia, como você tá que baby aqui dentro? Sim, me solta com ele aqui dentro. Ando Kiko. Não, pô. Nós vimos para os pés, nós estamos para os pés para dentro. Então, mané, não é que mãe acaba. Baby e rende grande, mas se queda para for seguro 2 horas. No momento de spray. Kibo que men. Me tá bien quanto? No, a mí me dice 6 horas solo, que o como mais se queda por lo menos 2 horas para fogo. Pince camay. Mãe, por con esse? Ah, sim, me por con ele. Como mês me trata por con ele tenho descrito. Ok, mãe, trabalho está claro, pero agora que está aqui 2 horas mais não pode para dentro back, não promete. Ok, mas tá bom. Ahorita baby tá já sunchi.
Guys, para tener mi barrio limpio. Kumanan, a sério, diz Bom Vibra. Hey guys, pan. Pan Serio, uma iniciativa de Aruba Tourism Authority. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Este mes de noviembre se conoce como el mes de la concientización sobre la diabetes, esta enfermedad que afecta a más y más personas. Sin embargo, hay personas que en principio no tienen ningún tipo de síntomas. Hoy vamos a hablar en Primera Plana sobre lo que trata este tema y cuáles son los procedimientos que pueden tomar. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Es una enfermedad que causa que el azúcar en la sangre se incremente porque el cuerpo no puede producir o usar insulina suficiente para regularla. La diabetes es una condición de por vida que puede causar otros problemas de salud graves. Es una enfermedad muy seria. El problema es que las personas no siempre la toman en serio. La doctora Willa Choi, del Centro Médico Wexner de la Universidad Estatal de Ohio, dice que las complicaciones por la diabetes pueden incluir enfermedad cardiovascular, daño o fallo renal y daño nervioso. De las más de 38 millones de personas que se estima que tienen diabetes en Estados Unidos, casi 9 millones de ellas no lo saben. Choi dice que todos deberían conocer las señales de advertencia tempranas de la enfermedad, que incluyen orinar frecuentemente, sed extrema y visión borrosa. Si presenta esas señales, es muy importante ponerles atención inmediatamente. Diabetes tipo 2 se les diagnostica a los adultos más frecuentemente, pero tener un estilo de vida saludable puede ayudar a disminuir el riesgo. Choi dice que eso incluye evitar comidas que son altas en carbohidratos y grasa, así como mantener una rutina de ejercicio consistente que combine cardio con entrenamiento de fuerza. A veces un entrenador físico puede ayudar, no solo en aconsejarles sobre la nutrición, sino también en cómo realizar los ejercicios sin lastimarse. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de nuestro aeropuerto internacional Reina Beatrix, que nos conecta a distintos destinos, como por ejemplo la deliciosa gastronomía en Lima, Perú. Amantes de la buena comida, Perú es la capital gastronómica de América y está a un vuelo de distancia desde Aruba. Desde el ceviche limeño hasta la pachamanca andina, cada plato cuenta una historia. Disfruta de sabores únicos, ingredientes nativos y experiencias culinarias increíbles. Viaja desde Aruba con rumbo a una aventura llena de sabor. Explora opciones de vuelo y más información directamente en la página del Aeropuerto Internacional Reina Beatrix, www.airportaruba.com. Perú te espera con los brazos y los platos abiertos. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo que hace posible Primera Plana, les queremos agradecer como siempre por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden seguir. Estamos en Facebook, nos encuentran como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que tenemos acá en su canal en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.